Voy a orar antes de empezar. Cierren los ojos, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta oportunidad y este privilegio. Yo te pido que tú tomes el control, que tu Espíritu Santo se mueva aquí. Hemos venido aquí hoy a acercarnos a ti y te pedimos que tú te acerques a nosotros, que nos hables a cada uno con tu palabra, que nos ministres, que nos renuevas, que tomes el control y que salgamos de aquí renovados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan agarrando sus Biblias para tenerlas listas y si no lo tienen, no se apuren, que va a estar ahí detrás. Para los que no me conocen, yo soy británica y nací en el maravilloso país de Inglaterra y para los británicos somos conocidos por nuestra puntualidad. Si quedamos a las 11, a las menos cuarto estamos ahí. Y a mí no me gusta llegar tarde ni tampoco me gusta que me hagan esperar. Para nosotros es una falta de respeto hacer esperar a alguien. Y llegar puntual es una muestra de que valoras a esa persona con quien has quedado o que valoras al evento al que vas. Lo que pasa es que tengo que admitir que ya no soy tan estricta con el tema de la puntualidad. Ya llevo 15 años aquí en Tenerife y aquí todos sabemos que es otro rollo. Si quedas a las 11, vamos llegando a las 11:20, 11:30, no pasa nada. Aparte que la mayoría saben que yo tengo 3 hijos. Y con 3 hijos les aseguro que ya no es tan fácil llegar puntual a todos lados. Porque siempre hay alguien que no quiere salir de casa, otro que tiene que ir al baño, otro que no encuentra los zapatos, otro que se olvidó algo. Entonces ya ese tema lo tengo un poquito apartadito, pero me sigue pareciendo algo muy importante lo de llegar puntual. Pero sí conozco a alguien que nunca llega tarde. Y seguro que muchos de ustedes lo conocen también. ¿Saben quién es? Es Dios. Dios nunca llega tarde. Y hoy les quiero compartir un texto de la Biblia que siempre me ha llamado la atención. Y últimamente, que lo hemos estado estudiando con la gente de inglés, me ha impresionado de ver cuán grande es el amor de Dios y cómo sus tiempos son perfectos, aun cuando todo parece perdido. Así que si tienen Biblia, agárrenlo y vamos a leer en Juan capítulo 11. Vamos a estar leyendo hoy sobre la historia de Lázaro. Juan capítulo 11. Vamos por partes. Vamos a empezar leyendo Juan 11 del 1 al 7. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a ver qué le pasó a Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Entonces Lázaro estaba enfermo, era amigo de Jesús y se enfermó. Pero Jesús no fue corriendo a sanarlo, sino que esperó. Les voy a dar el spoiler: Lázaro se muere. Y no parece tener sentido. El versículo 5 dice que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Pero el versículo 6 dice que cuando le dijeron que estaba enfermo, se quedó donde estaba. No fue. No dice, los amaba, pero en ese momento no pudo ir. Y tampoco dice, los amaba, entonces se fue enseguida a ayudar. No, dice, los amaba y se quedó 2 días más. En español dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y en inglés dice algo parecido, se marca más, dice como que escuchó que estaba enfermo, entonces se quedó. Y nos parece tener sentido, si tanto los amaba. De hecho, en el versículo 3 decían: Señor, el que amas está enfermo. Podrían haberle dicho: Lázaro está enfermo, tu amigo, pero no, estaban intentando tocarle el corazón a ver si se apresuraba a venir, diciendo que tu querido amigo, al que amas, está enfermo. Y de hecho, en el griego usan 4 palabras diferentes para el amor, cuando tienen 4 palabras diferentes para referirse al amor.
Está el amor eros, el amor romántico de pareja. Está el amor fileo, amor entre amigos, amor fraternal. El amor storge, que es un amor entre familia, como de padres e hijos. Y luego está el amor ágape, que seguro que les suena. El amor de Dios, el amor puro, desinteresado, sacrificial. Y cuando enviaron ese mensaje a Jesús para decirle que al que amaba estaba enfermo, se referían a ese amor de amigos. Ese amigo que tú amas está enfermo. Porque eran buenos amigos y pasaban tiempo juntos. Pero en el versículo 5 dice que Jesús los amaba con amor ágape, como solo Dios nos puede amar, sin condición. Y aún así, Jesús no fue corriendo a ayudarle. Se quedó 2 días más donde estaba. Y solo estaba a un par de kilómetros de Betania, donde estaba Lázaro. No era un viaje largo, pero se quedó. Es como si María y Marta le hubiesen mandado un mensaje de WhatsApp a Jesús. De eso que a todos nos ha pasado, que mandas un mensaje importante, urgente, a algún amigo. Tú ves los 2 tics azules, tú sabes que lo leyó, pero no te contesta. ¿Cómo te queda? Pues así se sentiría Marta y María. Lo avisamos, era urgente y no vino. Creo que todos podemos identificarnos con María y Marta en ese caso. Todos seguro que tenemos un Lázaro en nuestras vidas. Algo que Dios tiene que haber hecho por nosotros y no lo hizo. Pero no es tan sencillo. Siempre hay un porqué. Jesús tenía un motivo más que justificado para no ir corriendo a sanar a Lázaro en su enfermedad. Jesús conocía el final de la historia. Él conocía el siguiente capítulo, igual que Juan, el que escribió esta historia. Él sabía lo que venía después. Fíjense que en el versículo 2 nos explica que María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pero ¿saben dónde aparece eso en el libro de Juan? En el siguiente capítulo, en el capítulo 12. Después de esto, Juan estaba relatando de la vida de Jesús después de haberlo vivido todo. Y muchas veces las cosas en nuestras vidas solo tienen sentido después del hecho. Jesús estaba tranquilo. Él podía decir, si yo ya leí el siguiente capítulo, yo sé cómo acaba la historia. Y no acaba así, amén. Por eso él estaba tranquilo. Y es fácil caer en esa trampa de pensar que si Dios no viene cuando nosotros queremos que venga, y si no hace lo que nosotros queremos que haga, ¿será que no nos ama? Pero no olvidamos el versículo 6, dice que Jesús sí los amaba. Y entonces pues se quedó 2 días más, porque era parte de su plan. Lo hizo a propósito. Y muchas veces nosotros cometemos el error de mirar a las circunstancias de nuestras vidas como a la prueba del amor de Dios. Pero entonces estamos mirando en el lugar equivocado, porque si nosotros tenemos problemas y dificultades, acabaremos pensando que Dios no nos ama, que se ha olvidado de nosotros. Necesitamos interpretar nuestras circunstancias a través del amor de Dios, porque Él ve la historia completa, Él conoce el final. Es como un artista pintando un cuadro. El artista tiene un plan en la cabeza, tiene una imagen, a lo mejor va a pintar un bello paisaje o un retrato y va empezando con las pinceladas, las sombras por aquí. Y uno que va mirando parece un desastre sin sentido. Uno ve pinceladas por aquí, un poquito de color, total, algo que cualquiera pudiera hacer. Parece una cosa sin sentido, pero el artista es el que tiene la idea en la cabeza. Y hasta que no se termine ese cuadro, no se puede apreciar el precioso dibujo que se haya hecho. Y muchas veces miramos a nuestras vidas y todo parece un desastre sin sentido, pero Dios sí ve el cuadro terminado. Y si nosotros podemos esperar pacientemente a que Él termine, lograremos ver a su obra maestra. Amén. Pero hay que saber esperar en Él, hay que confiar en Él en medio de lo que puede parecer un desastre, porque Dios nunca llega tarde, no se atrasa. Aunque estés experimentando ahora mismo un retraso divino, no quiere decir que lo que hayas pedido no vaya a llegar. O a lo mejor incluso algo aún mejor. Efesios 3:20 dice que tenemos un Dios tan poderoso que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar.
Habacuc 2:3 dice que aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dios no llega tarde. Amén. ¿Cuántos sabemos que los tiempos de Dios son perfectos? Amén. Él siempre tiene un plan. Y Jesús en ese momento tenía un plan. Tenía un motivo por no ir enseguida a ver a Lázaro, sino esperar 2 días más. Es que Jesús no le interesaba simplemente sanar a Lázaro. Lo que quería era levantarlo de la muerte. En el versículo 4 lo explicó. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús esperó porque quería mostrar su poder. Y resucitar a un muerto es más impresionante que sanar a un enfermo. Además, los judíos creían que en los primeros 3 días después de la muerte, que el espíritu de un hombre podría volver. Entonces Jesús tenía que esperar al 4.º día para que no hubiese duda de que fuera el poder sobrenatural lo que resucitara a Lázaro. Y no otra cosa que los judíos pudieran explicar de otra manera. Que eso no fue un milagro, que eso suele pasar. Pues esperó para que todos supieran que fuera el poder de Dios. En realidad Jesús ni siquiera necesitaba ir hasta Betania para sanar a Lázaro. Lo podría haber sanado desde lejos, con solo su palabra, como hizo muchas veces. Pero nuestro Dios es un Dios cercano. Jesús quería acercarse al lugar y estar presente. Y Jesús siempre está cerca. Pero nosotros tenemos que invitarlo a acercarse, a entrar en nuestros lugares oscuros, a esos lugares donde hemos perdido la esperanza, para que Él nos pueda ayudar. De hecho, el nombre de Lázaro significa el que Dios ayuda. Y eso es lo que Dios quiere, ayudarnos. Lo que pasa es que no lo va a forzar. Nosotros tenemos que pedir la ayuda, invitarlo a entrar en nuestras vidas hasta los rincones más escondidos. Vamos a ver ahora cómo sigue la historia de Lázaro. Vamos a saltar los siguientes versículos, donde los discípulos estaban hablando con Jesús, no entendían lo que estaba pasando, ni lo que Jesús pretendía hacer. Y vamos a cogerlo en el versículo 17, cuando Jesús ya por fin llegó a Betania. Así que volvemos a Juan capítulo 11, a partir del 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La reacción de Marta y María fue comprensible. A pesar del amor y la amistad que tenían con Jesús, salieron a recibirle, no con fe, sino con frustración. Pero vinieron. La parte más importante, por ahí me han dicho, ya no quiero ni verlo. Ese amigo supuestamente que no vino. No. Vinieron, se acercaron, lo buscaron. Y no es que no tuvieran fe, porque en realidad sí tenían fe de que Jesús podría haber sanado a su hermano. Pero eso es lo que venían reclamando. ¿Por qué no lo hiciste?
En ese momento no entendían nada y solo querían reclamarle a Jesús el no haber actuado. Así que se enfadaron y aún así recibieron un milagro. A nosotros también nos puede fallar las emociones y el humor y nuestras reacciones a veces no son las mejores, pero eso no cambia cuánto Dios nos ama. No cambia lo que va a hacer por nosotros. Dios nos ama a pesar de nuestro fallo, a pesar de nuestro mal humor. Una vez escuché una frase que me marcó para siempre. Dios nunca te va a amar más de lo que te ama ahora mismo. Dios nunca te amará más de lo que te ama ahora mismo. Y eso nos recuerda que el amor de Dios no depende de lo que nosotros podamos intentar hacer para ganarlo o merecerlo, porque no funciona así. A lo mejor te preguntas, ¿cómo es posible que Dios me ame tanto con todo lo que he hecho yo? A lo mejor te preguntas, dices, si esta mañana me enfadé con mi hijo, si ayer le grité a otro conductor en la carretera, si anteayer le metí a mi suegra para no ir a verla, y cosas peores. Dios sabe que fallamos, a veces más que otros, pero su amor por nosotros no depende de cómo nos portamos. Nos ama por su propia gracia y misericordia, y no depende de lo que hagamos o lo que logramos. Aún así, por supuesto, no debemos de tomar en poco ese amor incondicional. No quiere decir que hagamos lo que nos dé la gana, que da igual si nos portamos bien o mal. Por supuesto, a Dios le agrada y lo que Él busca es que lo obedezcamos y que tratemos de vivir una vida de santidad y de piedad. Pero su amor es tan grande que Dios no nos ama más o menos por tener un buen día o un mal día. Él nos ama siempre. Como nosotros a nuestros hijos, ¿cuántas veces mis hijos no me han sacado de quicio por portarse mal, por sus malas actitudes, o me decepcionan por la forma en que traten a los demás? Pero eso no cambia mi amor por ellos. Puede que esté yo más o menos contenta con ellos en ese momento, pero yo siempre los amaré y daría mi vida por ellos sin pensarlo, igual que nuestro Padre en el cielo hizo por nosotros. A veces olvidamos o dudamos del amor de Dios hacia nosotros porque sabemos que no lo merecemos, pero les aseguro que su amor no cambia. Y hay una lección muy importante que podemos aprender de las diferencias entre las reacciones de Marta y de María en cuanto a lo que había pasado a su hermano, sobre todo en su postura. Fíjense que primero salió Marta a reclamarle a Jesús que había llegado tarde. No nos lo dice aquí, pero la podemos imaginar, mano en la cintura o brazos cruzados. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no viniste? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Igual no con tanta actitud, pero podría ser. Sin embargo, vemos también la reacción de María. Ella también, cuando salió a encontrarse a Jesús, ¿cuál fue su postura, su posición? Se tiró a los pies de Jesús. Y no es la única vez que vemos a María a los pies de Jesús. Sus palabras fueron casi las mismas. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero viendo su postura, podemos indagar que su tono fue menos acusador y más desesperada, impotente. Y viendo que se rendía a los pies de Jesús, era una muestra de sumisión, de alabanza. Es decir, que a pesar de sus palabras de desesperación, sus gestos mostraban que seguía confiando en Jesús y que Él seguía siendo su Señor. ¿Y nosotros? ¿Qué postura tomamos ante Dios en los momentos difíciles? ¿Seguimos alabándole y adorándole aunque la situación sea difícil y duele? ¿O le enfrentamos manos en la cintura acusándolo de no haber actuado? Una falta de amor o dudando de su poder. No debemos de dudar nunca del amor de Dios, ni en las más dolorosas pruebas, aunque llevemos años esperando un milagro. No quiero que se nos quede duda de que a Dios no le gusta vernos sufrir. Las pruebas y las esperas no son una falta de amor por su parte. Son un resultado de un mundo caído, dominado por el pecado, por malas decisiones. Pero cualquier tipo de prueba que sea, Dios lo puede usar para moldearnos, para fortalecernos y ayudarnos a crecer y aprender, ¿verdad? Y Dios no disfruta de vernos sufrir. Igual que no disfrutó de ver a su Hijo Jesús sufrir en la cruz cuando vino a morir por nuestros pecados.
entregó lo más valioso que tenía y permitió mucho dolor porque tenía un propósito, un plan para salvarnos a todos, y valió la pena ese tiempo de dolor para poder conseguir un bien mucho mayor. Y yo sé que hay muchas personas que les cuesta asimilar que Dios exista, porque no pueden encajar esa idea de un Dios todopoderoso, Dios que todo lo ve, todo lo sabe, que está en todas partes y se supone que nos ama, con todo el sufrimiento que hay en el mundo. Gente pasando hambre, violencia, guerras, incendios, terremotos, lo que está pasando ahora mismo en Afganistán, en Cuba. Pero nosotros fuimos creados con libre albedrío. Dios no nos controla como robots. Somos libres para tomar nuestras decisiones, sean buenas o malas. Nosotros elegimos si tratamos bien a los demás o no. Y todos somos imperfectos. Y con esa libertad, algunas toman decisiones que hacen daño a otros. Por egoísmo, por avaricia, por el motivo que sea, y el mundo acaba como está. ¿Y verdad que todos pasamos por pruebas y dificultades en nuestras vidas? ¿Alguien no ha pasado por ninguna prueba nunca? Nadie se escapa. Ni siquiera los seguidores de Cristo se escapan de los problemas. De hecho, todo lo contrario. Algunos hemos sufrido problemas de salud, que por cierto, todo el mundo se enferma. Seas creyente o no, te puedes enfermar, sea de COVID o sea de lo que sea. No es una falta de fe si llegas a enfermarte. Todo el mundo se enferma. Igual que a todos nos puede pasar problemas económicos, perder un trabajo, tener problemas con la familia, con las amistades, que alguien te traicione, perder a un ser querido. Todos sabemos lo que es sufrir, ¿verdad? Levante la mano el que nunca ha sufrido. Ajá. Yo también he sufrido lo mío. En mi caso, lo más fuerte que yo he sufrido fue hace 4 años. Un proceso inesperado y muy doloroso de una separación que acabó en divorcio. Y muchos sabrán que un divorcio no es fácil. Pero súmale 3 niños para que tú veas. Cuando hay 3 niños en medio, les aseguro que se complica bastante. Y para los que conocen a mis 3 rubios tesoros, que no están aquí hoy, muchos saben que ellos me dan mucho cariño, pero también da mucho trabajo para una persona sola. Y ha habido muchos momentos en ese proceso cuando yo me he preguntado, ¿dónde está mi Dios en todo esto? ¿Cómo es posible que me está pasando todo esto si yo siempre he tratado de hacer las cosas bien? ¿Dónde está la justicia? ¿Cuándo llegará mi milagro? ¿Cuándo podré yo entender el porqué de todo esto? Pero a la vez yo veía siempre como Dios estaba a mi lado, dándome fuerzas, ayudándome a crecer, ayudándome a superar los nuevos retos, rodeándome de gente que me ayudaba en mi necesidad, que me acompañaba, que me animaba. Y les puedo decir que nunca me ha faltado de nada. Y sé con toda certeza que Dios siempre ha estado ahí en todo. Y sigue teniendo un gran plan para mi vida, igual que tiene para la tuya. Y yo he tenido esos momentos como Marta, de enfrentarme a Dios y de exigir respuestas. Y otros momentos también como María, de rendirme ante Él y seguir alabando aún sin entender nada. Y nunca es bueno quedarse con ese porqué de las pruebas. Yo todavía no sé por qué tuve que pasar por algo tan doloroso. Pero eso no me impide seguir adelante y sacar lo mejor de mi situación. Yo no soy la persona que era hace 4 años. Y eso es gracias a lo que he tenido que superar. Y es muy duro. Hay momentos en la vida que hay tanto dolor que parece imposible seguir. Que parece que va a ser imposible volver a levantar cabeza, volver a ser feliz. Pero Dios es fiel. Y si nos agarramos a Él, Él nos ayudará a atravesar cualquier valle, cualquier desierto, cualquier fuego. ¿Y sabes otra cosa? Que si en esos momentos oscuros de dolor no sabemos apreciar la luz. Si no hay oscuridad, no sabemos lo que es la luz y lo bueno. Y sin pruebas y tribulaciones no tendríamos la oportunidad de fortalecernos en la fe. Y sobre todo para dejar lugar a Dios para que Él haga sus milagros y sea glorificado en nuestras vidas. ¿Cómo puede haber un milagro de sanidad si no hay enfermo? ¿Cómo puede haber un milagro de resurrección si no hay nadie muerto? Un milagro de provisión si no hay una falta.
Dios obra milagros en medio de cualquier necesidad. ¿Lo creen? Yo sí. La fe que yo tengo es en un Dios cercano, un Dios que me ama, que me cuida y quiere lo mejor para mi vida. Y eso es mi motor, lo que me ayuda a seguir adelante. Vamos a volver a la historia de Lázaro, vamos a ver cómo termina. Ya sabemos que Lázaro había muerto, Jesús llegó después, ya vimos la reacción de Marta y María. Ahora vamos a ver cómo respondió Jesús. Así que volvamos a Juan capítulo 11 y lo cogemos del versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto de un sudario. Y Jesús les dijo, desatarle, dejarle ir. Esto para mí es lo más impactante de toda la historia. Jesús lloró. Eso no se puede simplemente leer, hay que sentirlo. Jesús estaba profundamente conmovido porque amaba a Lázaro y porque veía a todos tristes y él también lloró. Y así es el amor de nuestro Dios. Pero vamos a ver, si Jesús sabía que Lázaro iba a volver a la vida, para eso fue, él fue a hacer ese milagro. Y aún así, siendo Dios todopoderoso para poder hacerlo, aún así se conmovió de ver la tristeza de la gente a la que él amaba. Y así es Dios con nosotros. Nos ama con un amor incondicional. Nos ama como un padre a sus hijos. Somos hechura suya, creación de sus manos, hechos con propósito. Y no nos quiere ver sufrir, sino prosperar, crecer y nos quiere bendecir. Pero todos sabemos que esta vida no es fácil y no se nos prometió una vida de rosa. Lo dice en la Biblia, muchos conocen Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Muchísimos conocen a Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Todas las cosas. No solo algunas cosas les ayudan a bien. No solo las cosas buenas les ayudan a bien. No. Todas las cosas les ayudan a bien. Si amamos a Dios. Y por último, Romanos 8:38 nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Les quiero pedir a los músicos que pasen, por favor. Hoy con este mensaje los quiero animar hoy. Hermanos y hermanas, las personas que nos visitan hoy, los que nos están viendo por internet, a lo mejor si has dudado del amor de Dios, a lo mejor ni siquiera sabía que Dios te ama y hoy es la primera vez que alguien te lo dice. O a lo mejor llevas tiempo luchando con la fe porque no entiendes cómo puede existir un Dios con tanto sufrimiento y maldad que hay en este mundo. O quizás llevas años en la fe, pero últimamente has pasado por unas pruebas tan fuertes que parece que Dios se ha olvidado de ti o que ha llegado tarde. Pero te quiero decir hoy que Dios sí te ama. Dios te ama. Y Dios nunca llega tarde. Él sabe lo que te ha pasado, sabe lo que te está pasando
Sabe lo que está pasando por tu cabeza. Y siempre ha estado pendiente y todo lo va a usar para bien. Créelo. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Y todo lo que permite tiene un propósito. ¿Cómo acabó la historia de Lázaro? Resucitó. Jesús lo levantó de la muerte. Y después seguían pasando tiempo juntos, disfrutando de la amistad. Jesús no llega tarde. Llegó en el momento perfecto. Justo a tiempo. Así que en tiempos de prueba, en tiempos de espera, seamos como María, postrado a los pies de Jesús. En vez de enfadarnos con Él cuando no entendemos las cosas, tenemos que rendirnos ante Él y seguir poniendo nuestra confianza en Él. Seguir alabándole, porque Él es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Él es bueno. Amén. Cierren sus ojos un momentito, por favor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tú nos amas, porque tú estás ahí. Y te pido hoy que nos ayudes, que nos des fuerza en las pruebas, que nos ayudes a mantener la mirada en ti, de buscar nuestras fuerzas en ti, de olvidarnos del porqué y de confiar que todo tú lo puedes usar para bien. Sabemos que tú sabes los planes que tienes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y te pido que nos llenes de esa esperanza hoy. Sea que ya te conocemos o que este es todo nuevo. Que todos sepamos y que no nos quede duda de que tú estás ahí, amándonos, cuidándonos y sacando lo mejor de cada situación. Te doy gracias por tu poder, porque para ti nada es imposible, ni siquiera difícil. Y nos ponemos en tus manos hoy, Señor, pidiéndote ayuda y fuerza para todo lo que tenemos ahora y todo lo que vendrá. Y dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso.